Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a revisar algunas de las infecciones bacterianas más importantes, sobre todo en nuestro medio. Eh, Vamos a empezar con la enfermedad de Carrión, la bartonelosis. La enfermedad de Carrión ha sido eh, parte de la historia del país, así que hay algunas esculturas o hay algunos huacos, como la cultura Chancay, por ejemplo, que representan la existencia de enfermedad de Carrión desde aquella época. Miren, esta es una forma verrucosa de enfermedad de Carrión. Hay varias bartonelas, varias especies de bartonela que pueden infectar al ser humano, sin embargo, pocas son de importancia clínica. Una de ellas es Bartonella bacilliformes, que es la causa de la enfermedad de Carrión y de la verruga peruana también, y bacteremia. Bartonella henselae, tal vez la han escuchado antes, es la que provoca la enfermedad por arañazo de gato, así que puede provocar esta enfermedad por arañazo de gato, caracterizada por fiebre, adenopatía, sobre todo en niños. Puede provocar angiomatoses basilar. Y hace algunos años la fiebre de las trincheras, provocada por Bartonella quintana, que provocaba fiebre, linfadenopatías crónicas, angiomatosis basilar también. El resto de bartonelas, como ustedes ven, la gran mayoría está principalmente en animales, conejos, ratas, vacas, etc. Bartonella bacilliformis es un bacilo gram negativo que tiene muchas formas, pleomórfico, de vida intracelular, de 0,2 a 0,5 por 1 o 2 micras, es aeróbico, no fermentador, unipolar. Tiene 2 a 16 flagelos que le dan mucha movilidad. Puede cultivarse en medios sólidos a partir de sangre, biopsia, lesiones eruptivas o de los nódulos subcutáneos. Vamos a ver más adelante las formas clínicas de la forma eruptiva, ¿no? Usualmente crece dentro de las células endoteliales, dentro de los eritrocitos, y esta es una de las razones por las que puede provocar anemia hemolítica e ictericia. El vector es este mosquito, la titira o la Luxomia verrucarum, ese es el nombre científico de este insecto. Esta enfermedad es endémica en Perú, en Ecuador, Colombia, y la podemos encontrar a esta Luxomia verrucarum entre 500 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que el único reservorio de Bartonella bacilliformis es el hombre. Esta es la Luxomia. La coloración puede variar de pardo claro, rojizo, café a gris o negro. Son más pequeños que el mosquito usual, que el zancudo que transmite, por ejemplo, el dengue o la fiebre amarilla. Son más pequeños que la Aedes aegypti. Solo las hembras se alimentan de sangre, suelen requerir condiciones de humedad y suelen alimentarse de forma nocturna, ¿no? Parecido a Aedes, aunque Aedes también puede picar durante la tarde. La distribución en el país es esta, usualmente en la sierra del país y parte de la costa, incluso entre 500 metros a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Algunas provincias de Lima pueden estar afectadas también. Miren, estos son los departamentos que más han reportado Bartonella en los últimos años, entre el 2004 y el 2013. Cajamarca y Ancash en algún momento fueron los departamentos que más casos de Bartonella reportaron. La Libertad, Amazonas también, y en el 2013 Piura fue el que más casos de Bartonella reportó, además de Amazonas y Ancash, ¿no? Es endémica en estas zonas del país. Lima también en algún momento ha reportado más de 200 casos de Bartonella, sobre todo en Lima provincias, que es sierra. En el 2013 una pequeña cantidad de casos. Como verán, siempre está presente en la gran mayoría de provincias o departamentos de la sierra del país, porque a esa altura es donde vive la Luxomia y es el vector de Bartonella, ¿no? Como ustedes ven acá, la Bartonella dentro de los eritrocitos, y estas son formas bacilares que pueden provocar finalmente hemólisis. Esta es otra muestra en sangre periférica de un eritrocito joven con un cuerpo de Howell-Holly. Es un eritrocito nucleado con restos de cromatina que ha salido
de la médula ósea debido a la anemia aguda que se produce en esos pacientes. Se puede confundir con formas cocoides de Bartonella, ojo, pero este es un cuerpo de Howell-Holly. Esta es la luxomia o titira, como se conoce en las zonas donde es endémico este mosquito y la bartonellosis, antiguamente llamada Phlebotomus. La más común es la luxomia verrucarum, tanto en Lima, Ancash como en Amazonas. Podemos encontrar en Cusco Luxomia peruensis o Luxomia robusta en Cajamarca, por ejemplo, o Luxomia maronensis también, y la Luxomia serrana tanto en Monzón como en Huánuco. Pero la especie más frecuente, que es el vector de esta enfermedad, de esta bacteria, es la Luxomia verrucarum. Entonces, la luxomia pica a un individuo sano, enfermo primero, se infecta de la bacteria y luego la transmite a un individuo sano, ¿no? El individuo sano provoca inicialmente una forma aguda, que es la fiebre de la oroya, o podría ser asintomática, ¿no? Con el tiempo la fiebre de la oroya podría autolimitarse, el sujeto sobrevivir, pasar a una forma bacteriémica crónica asintomática y finalmente, luego de algunas semanas, formar la forma crónica, que se caracteriza por verrugas de distintas formas que vamos a ver más adelante, y esa es la forma de verruga peruana, ¿no? Piojo humano puede provocar, es el vector de la Bartonella quintana, de la infección por Bartonella quintana, la llamada antiguamente fiebre de las trincheras en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Provocaba bacteriemia crónica, endocarditis, lo veíamos usualmente en sujetos inmunocomprometidos, y podría provocar angiomatosis basilar también. Y la enfermedad por arañazo de gato, que se produce por la pulga del gato en realidad. Usualmente tenemos un hospedero normal o un hospedero inmunocomprometido. En el hospedero normal puede provocar la enfermedad por arañazo de gato, que se caracteriza por fiebre, malestar general, adenopatías. Puede haber meningoencefalitis, compromiso visceral, y en el inmunocomprometido, peliosis hepática y angiomatosis basilar. Usualmente también puede haber endocarditis. Pero estas son las tres tipos o especies de Bartonella que pueden provocar enfermedad en humanos. El 70% de los pacientes con fiebre de la oroya suelen tener un cultivo positivo a Bartonella, pero recuerden que hay un 30% que no, y hay que esperar casi 2 semanas para estar seguros de la positividad o negatividad del cultivo para bartonellosis. En función de la fase en la que encontremos la enfermedad, sea la fase aguda, la fase eruptiva o la fase asintomática, podemos usar algunos métodos de diagnóstico. El frotis suele ser positivo en las 3 fases, lo mismo que el hemocultivo, a diferencia de la biopsia, pues la biopsia solamente en la fase eruptiva, porque recuerden que la fase eruptiva es la que nos da la presencia de verrugas. Por tanto, solo podemos obtener biopsias de ese tipo de tejido para obtener positividad Bartonella. Lo mismo que la histopatología. La serología y el PCR pueden ser positivos en las 3 formas, igual que el frotis y el hemocultivo. Entonces, la fiebre de la oroya es una enfermedad febril aguda provocada por la Bartonella basiliformis, que es transmitida por la luxomia como vector. Tiene un periodo de incubación de más o menos 10 a 60 días, 10 a 210 días. Suele haber malestar, somnolencia, astenia, hiporexia y muchas algias, ¿no? Mialgias, artralgias, cefalea. Hay un rápido deterioro del paciente, puede haber hemólisis y eso llevará a ictericia, palidez, disnea, esfuerzo por la anemia severa, confusión, puede haber hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, y en los casos severos, efusión pericárdica, miocarditis, endocarditis, que pueden llevar al shock, a la muerte del paciente, ¿no? Si hay compromiso del sistema nervioso central, convulsiones, coma y síndrome respiratorio agudo. La fiebre de la oroya tiene una mortalidad que puede superar el 50% si no se trata de forma adecuada. La salmonellosis antiguamente solía ser el germen que sobreinfectaba a los pacientes con mucha más frecuencia y que podría ser la causa de muerte en muchos de estos pacientes. Ahora también puede verse sobreinfección por toxoplasma, histoplasma, neumocistis, y suele ser la primera causa de muerte, la sobreinfección bacteriana en estos pacientes. Entonces miren, este es
un aviso sobre la enfermedad de Carrión. ¿Qué es lo que se debe hacer? Evitar la picadura, en principio, lo principal son medidas preventivas, usar un mosquitero, usar camisas de manga larga en zonas endémicas donde hay mucho mosquito, usar repelentes o insecticidas en la zona. Esta es la luxomia, el vector, que como les decía vive entre 500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, y si están en un área endémica y presentan fiebre, pues deberíamos buscar un descarte de la enfermedad hasta estar seguros de que no se trata de esto, ¿no? Para establecer el diagnóstico tenemos dos formas: el caso clínico o sospechoso, probable, y el caso confirmado de bartonelosis aguda, ¿no? Para esto debemos tener un criterio clínico y un criterio epidemiológico. El criterio epidemiológico es que la persona resida, viva en un lugar endémico, por ejemplo Amazonas, Cajamarca, Ancash, mismos Lima, Sierra, que tenga el criterio clínico, que es sensación de alza térmica o fiebre cuantificada dentro de los últimos 14 días, sin evidencia de un foco infeccioso aparente, asociado a malestar general, decaimiento, artralgias, mialgias y de pronto ictericia y anemia, ¿no? O ambos. Y si yo tengo estos dos, debería tener ya un caso, necesito hacer la confirmación laboratorial para tener un caso confirmado de bartonelosis aguda, ¿no? Y la confirmación laboratorial puede ser por un frotis de sangre periférica, como la muestra que vimos hace un rato, hemocultivos o serología o PCR, ¿no? Para bartonelosis. Si tengo yo un caso confirmado de bartonelosis, debería iniciar tratamiento. Si tengo un caso que cumpla criterio clínico y epidemiológico, también debería ser tratamiento. Los pacientes que cumplen con criterio clínico y epidemiológico debe iniciarse tratamiento para bartonelosis aguda, independientemente si llegase o no a confirmar, puesto que a veces no están disponibles o la experticia de quien lee una lámina de sangre periférica no es la adecuada para poder ver estas formas de parásitos o bacterias intracelulares, ¿no? Entonces, la forma eruptiva es la verruga peruana, tiene varias formas. Una de estas es la forma miliar. La forma miliar se caracteriza por pequeños nódulos de menos de 3 milímetros. Son nódulos o lesiones nodulares pleomórficas, pueden ser de múltiples formas, de diferente tamaño también. Estas son lesiones que sobresalen en la piel, y vamos a ver las diferencias entre la forma miliar y las otras dos formas, que son la forma mular y la forma nodular. La forma miliar y la forma mular se diferencian principalmente en el tamaño. Las miliar son lesiones pequeñas de menos de 3 milímetros, globulosas, color rojo vivo, eventualmente pican. Y la forma mular son lesiones mayores de 5 milímetros, eritematosas también, usualmente sésiles y erosionadas, ¿no? Los nódulos suelen ser lesiones profundas. No suele haber cambios en la piel, se ve mejor en esta imagen, miren, suelen aparecer en zonas flexoras. Son lesiones subdérmicas en realidad. Algunos son angiomatosos, como el que ustedes ven acá, pero la gran mayoría son de este tipo, y usualmente en regiones extensoras, ¿no? Rodillas, codos, y muchas de estas lesiones de verruga, sea nodular, miliar o mular, pueden acompañarse de fiebre, malestar general, dolor osteoarticular, cefalea, síntomas generales. Esta es la forma mular, miren, son nódulos sésiles de más de... sésil significa que tiene una base de donde pende, son de más de 5 milímetros las lesiones mulares. Esto es una descripción un tanto más detallada de todas estas formas, que ya las describimos. La forma miliar, lesiones menores de 3 milímetros, y esa es la forma nodular o difusa, ¿no? Predominantemente en superficies extensoras, como les venía diciendo hace un momento. Miren, aquí se ve más de cerca las lesiones miliares. Son nódulos rojizos menores de 3 milímetros. Y bueno, para hacer el diagnóstico clínico o confirmatorio de bartonelosis verrucosa también necesita un criterio clínico, uno epidemiológico, y el criterio de laboratorio, ¿no? El criterio de laboratorio, como les dije, en la forma verrucosa se puede hacer con biopsia, con histopatología,
o en todo caso también con un frotis podría eventualmente identificarse o reacción en canela polimerasa idealmente, ¿no? El tratamiento, pues hay que iniciar tratamiento a todas las formas eruptivas confirmadas y aquellas que cumplan criterio epidemiológico y criterio clínico. El criterio epidemiológico, provenir de una zona endémica, y el criterio clínico, en el caso de la forma verrucosa, pues presencia de lesiones papulares verrucosas en piel, rojizas, que sean fácilmente sangrantes, o nódulos subdérmicos poco consistentes y móviles, ¿no? Pueden ser únicas o múltiples y algunas son de tamaño muy puntiforme, como de lesiones miliares, hasta más de 40 milímetros en el caso de las lesiones nodulares. Hay una serie de complicaciones asociadas a bartonelosis, cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas. En cuanto a las cardiovasculares, puede haber bradicardia, bloqueos, cardiomegalia, puede haber taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca, puede haber miocarditis. En el caso de las complicaciones gastrointestinales, hepatomegalia, ictericia, falla hepática, ascitis. Las complicaciones neurológicas, puede haber somnolencia, coma, retinopatía hemorrágica, retinitis, que aunque son poco frecuentes, pueden estar presentes y eventualmente ser fatales o incrementar la mortalidad, ¿no? Pueden provocar insuficiencia respiratoria, ginecorragia, la anemia hemolítica propia del parásito intracelular, o puede haber anemia hemolítica inmune también inducida, anemia severa por la hemólisis persistente provocada por la infección, o puede haber incluso coinfestación por Ascaris o Salmonella, que era una complicación frecuente de salmonelosis, ¿no? Este es, miren, otro huaco de la cultura Chancay mostrando la forma nodular crónica de la verruga peruana. El tratamiento de la fiebre de la orolla es similar al de la verruga, cambia el tiempo que se usa. En caso de fiebre de la orolla usamos ciprofloxacino, usualmente 500 miligramos 2 veces al día por 2 semanas, o amoxicilina con ácido clavulánico, 875 con 125, es decir, 1 gramo cada 12 horas también, por 2 semanas. Antes usábamos cloranfenicol, pero bueno, cloranfenicol debido a los efectos hematológicos reportados, es un antibiótico que se usa muy poco actualmente. Ceftriaxona más ciprofloxacino, esta combinación se reserva para casos severos, formas graves de bartonelosis con compromiso orgánico, sea respiratorio, cardiovascular, neurológico. Y hay una serie de factores de riesgo para bartonelosis grave, ¿no? Como gestantes, extremos de la vida, pacientes con enfermedad crónica previa, sea diabetes, neoplasias, alcoholismo, pacientes con infecciones concurrentes como VIH, por ejemplo, o tuberculosis. Si tienen anemia preexistente también el cuadro puede ser mucho más grave. Si es un paciente desnutrido, o si hay una parasitemia muy elevada indicada por presencia de 80% o más de parasitemia en el frotis de sangre periférica, ¿no? Ya sea cocos o bacilos. Recuerden que hay formas cocoides de Bartonella que pueden confundirse con los cuerpos de Howey-Foley de los eritrocitos jóvenes también, que también se ven en este problema por la hemólisis. Tratamiento poco oportuno de la enfermedad, inicio tardío del tratamiento es un factor de riesgo para gravedad, que no tolere la vía oral. Si hay reacción adversa, por ejemplo, los medicamentos de primera línea, sea cipro o sea ceftriaxona, y si el paciente recae en menos de 2 meses, también es un criterio de gravedad, ¿no? ¿Cuáles son signos de alarma en bartonelosis aguda? Si el paciente tiene fiebre más de 39 persistente, si hay taquipnia, pulso débil, si hay hipotensión, comienza a haber compromiso de órgano blanco, ¿no? Respiratorio o cardiovascular. Si hay compromiso del sistema nervioso central, renal, si hay compromiso de la temperatura, si hay compromiso de la coagulación, si hay anemia severa o deterioro clínico a pesar de tratamiento. Todos ellos son criterios de alarma que deberían hacernos actuar con rapidez y diligencia en estos pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de bartonelosis. Este es el esquema de tratamiento según etapas de la vida. En mayores de 14 años usamos cipro. La alternativa es cotrimoxazol, también por 14 días, 2 semanas, o amoxiclavulánico, ¿no? En gestantes, amoxiclavulánico, y como alternativa amoxicilina sola, cotrimoxazol o cloranfenicol. Igual el tratamiento de la forma aguda de la fiebre de la orolla es 14 días.
Y si el paciente tiene mejoría, puede ir de alta, tener el manejo ambulatorio, si hay evolución clínica buena, si se resuelven criterios de alarma, si ya está febril al menos 7 a 10 días, si tiene un proceso de sangre periférica con una disminución progresiva del índice parasitario, si los exámenes de laboratorio están dentro del rango normales o con tendencia a la normalidad. El esquema terapéutico de la bartonellosis grave, como les dije hace un rato, cipro más ceftriaxona es una alternativa. El ciprofloxacino lo continuamos por 14 días, primero endovenoso, luego vía oral, en función de la mejoría del paciente, y la ceftriaxona junto con el ciprofloxacino se administra durante 7 a 10 días, ¿no? Las alternativas son ciprofloxacilina, otra cefactorina de tercera, o cipromicacina, ¿no? Que cubre gran negativo. Recuerden que esta bacteria es un gran negativo aeróbico. Y en gestantes podemos usar ceftriaxona más cloranfenicol, o ceftriaxona más amicacina, o ceftazidima más amicacina, igual el tratamiento es 14 días, ¿no? Este es el tratamiento, el esquema terapéutico de la bartonellosis crónica eruptiva, es decir, por la forma verrucosa. El tratamiento de primera línea, tanto en adolescentes, adultos o gestantes, es acitromicina. En adolescentes y adultos 500 días por una semana. En gestantes 1 gramo, una sola toma, una vez por semana por 3 semanas. ¿Bien? Una vez por semana por 3 semanas, 1 gramo. Recuerden que la acitromicina es un antibiótico que alcanza concentraciones intracelulares muy altas rápidamente, por eso es que las dosis pueden ser muy espaciadas y durante periodos cortos de tiempo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la rifampicina, que hay que darlo por 21 a 28 días, la eritro por 2 semanas, igual que el cipro por 2 semanas, ¿no? Con acitro es 7 días en un sujeto no gestante y 1 gramo día semanal, digamos, por 3 semanas en gestantes. Y en función de la mejoría de las lesiones, definimos o valoramos a los 14 días la respuesta, ¿no? Una buena respuesta es cuando a los 14 días las lesiones han disminuido en número, tamaño y color en más del 90%. Si es una respuesta regular es si estas lesiones a los 14 días han mejorado entre 50 a 90, y sin respuesta es si la mejoría es menos del 50% o no hay ninguna modificación. Lo mismo con la rifampicina, ¿no? La valoración de la respuesta al tratamiento es a las 2 semanas con los criterios, los mismos criterios que para la citromicina. Declaramos curada una bartonellosis aguda cuando los signos y síntomas han remitido y no se encuentra nada en el paciente por lo menos a los 60 días de haber iniciado el tratamiento. Y en la bartonellosis verrucosa lo mismo, si el paciente se considera curado cuando a los 60 días de iniciar el tratamiento han desaparecido todas las lesiones y no existe ningún indicio de reaparición. Debemos esperar 60 días. Recuerden, en la respuesta se hablaron los 14 días y la cura a los 60 días, ¿no? Si valoramos que no hay respuesta, deberemos cambiar el régimen antibiótico con toda probabilidad. Entonces, la otra infección bacteriana endémica en nuestro país es brucelosis. La brucelosis fue descrita por Bruce en 1887 más o menos, en la isla Malta por primera vez, en un grupo de soldados que estaban en esa época en esa zona. Por eso se llama también fiebre Malta, fiebre de Bruce, enfermedad de Van, porque esta se refiere a la brucelosis por Brucella abortus, y esta es a la brucelosis por Brucella melitensis, que es la más frecuente a nivel mundial y en nuestro medio sobre todo, ¿no? Fiebre caprina o fiebre ondulante, fiebre Malta por la isla de donde se aisló, fiebre del Mediterráneo no familiar también. Recuerden que hay una fiebre del Mediterráneo familiar que es un síndrome autoinflamatorio. Fiebre napolitana, y bueno, hay varias especies de brucela que pueden provocar enfermedad en humanos. Brucella melitensis es la más importante, Brucella abortus es muy poco frecuente en nuestro medio, y de hecho Brucella melitensis es la que tiene mayor virulencia para el humano, ¿no? Seguida de abortus, suis y canis tienen muy poca virulencia, y Brucella ovis y neotomai solamente es en ovejas y en roedores la segunda, ¿no? La Brucella melitensis, como sabrán o habrán escuchado, la principal forma de transmisión es por consumir leche no pasteurizada de cabras, de ovejas o de camélidos también. Entonces,
Esas son algunas diferencias, características, diferencias clínicas entre Brucella abortus y melitensis. El principal reservorio de Brucella abortus es el ganado vacuno, trabajadores de ganadería, veterinarios, agricultores. En cambio, la Brucella melitensis se transmite por consumir leche usualmente no pasteurizada de cabras. La edad es similar en ambos grupos, en ambos casos, pero es más frecuente en mujeres la Brucella melitensis y en varones la Brucella abortus. Brucella melitensis es endémica en países árabes, Latinoamérica, Perú, México, Argentina, países del Mediterráneo, por eso se llama fiebre mediterránea no familiar, España, Italia, Francia, miren, y Brucella abortus prácticamente en Estados Unidos. El patrón clínico, la Brucella abortus produce enfermedad leve, pero tiene menor virulencia para el humano que Brucella melitensis. La mortalidad es menos del 0.1%, la forma más severa es provocada por Brucella melitensis, hay recaídas frecuentes, la mortalidad es 1%, 10 veces más que la mortalidad por Brucella abortus, a pesar que es baja. Los brotes son raros y los casos familiares son raros en Brucella abortus, a diferencia de Brucella melitensis. Entonces, este es el número de casos confirmados por año en el Callao. Miren, a inicios del 2000 se reportaron más de 200 casos por año en varios de estos años, y ya para el 2009 el número de casos en el Callao disminuyó bastante. Esto es como podemos nosotros diagnosticar brucelosis, tanto como caso sospechoso, probable o confirmado. Caso sospechoso si tenemos cuadro clínico y epidemiológico presente, asociado a una prueba de rosa de Bengala, en ausencia de pruebas serológicas, ¿no? Rosa de Bengala o prueba confirmatoria. Probable es si además del cuadro clínico y epidemiológico tenemos al menos rosa de Bengala positivo, y confirmado si tenemos clínica, epidemiológico, rosa de Bengala o test confirmatorio positivo. El confirmatorio es la aglutinación en tubo y el 2-mercaptoetanol o aislamiento de la bacteria en hemocultivo o mielocultivo. Bueno, entonces como verán, el test de rosa de Bengala es el primer test de screening. El resultado no suele tardar más de 2 horas en realidad, así que se puede tener a la mano. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad que se acerca al 100%, pero no constituye un test confirmatorio, ¿no? Para poder definir un caso de brucelosis humana, debemos tener una clínica compatible, que se trata de un paciente con aparición aguda o insidiosa, con fiebre continua, intermitente o irregular, que puede ser de duración muy variable, ¿no? Pero se asocia a sudoración y suele ser particularmente en la noche, asocia fatiga muy marcada, anorexia, pérdida de peso, puede haber cefalea, artralgias, dolor generalizado del cuerpo, ¿no? Si se tiene en cuenta que la brucelosis cursa con signos y síntomas inespecíficos, debemos tener algún dato clínico adicional que nos haga sospechar de ella, y usualmente los pacientes cursan con orcopedidimitis, espondilitis u uveitis, o algo muy diferencial en la brucelosis es un síndrome de fatiga muy marcado, ¿no? Que usualmente no se puede diferenciar de otros problemas. El caso sospechoso es aquel compatible con la descripción clínica de Brucella y que se vincula a un antecedente o a un escenario epidemiológico compatible con brucelosis, ¿no? Y el caso probable es aquel caso sospechoso con un resultado de prueba rosa de Bengala positivo, ¿ya? El caso confirmado es cuando además del rosa de Bengala hay test confirmatorios serológicos o se aísla Brucella de un hemocultivo o de un mielocultivo. Entonces, los criterios de confirmación es, como les decía, aislar Brucella, que puede ser hemocultivo o mielocultivo, o un incremento de 4 veces o más los títulos de la aglutinación en tubo, obtenidos en muestras pareadas, tanto en la fase aguda y en la fase convaleciente. Es decir, obtenemos una muestra en la fase aguda para aglutinaciones en tubo, y digamos que obtenemos un título de 1 en 80, y en la fase convaleciente obtenemos otra muestra de aglutinaciones en tubo
y podemos obtener un título que es el cuádruple, ¿no? En realidad las aglutinaciones en tubo se valoran como 1 en 25, 1 en 50, 1 en 100. Entonces, si en la fase aguda tenemos 1 en 25, en la fase convaleciente deberíamos tener 1 en 100, eso indica un incremento del cuádruple. Como eso es un test confirmatorio. Y lo otro es la prueba positiva para 2-mercaptoetanol, que es otro test confirmatorio, ¿no? Entonces, esta es la norma técnica de brucelosis del 2005, que no se actualiza desde entonces para el país. Pero bueno, el 2-mercaptoetanol tiene una especificidad de aproximadamente 100%, y esta es la interpretación serológica para diagnosticar brucelosis en función de la evidencia clínica y epidemiológica de la enfermedad. Nosotros lo primero que pedimos cuando tenemos un paciente febril inespecífico, usualmente pensamos en fiebre tifoidea o brucelosis. Pedimos aglutinaciones en placa, ¿no? Si las aglutinaciones en placa nos salen más de 1 en 25 para brucelosis, entonces solicitamos Roce Bengala, y si esto no sale positivo, pues la interpretación es que el resultado es positivo para brucelosis. Simplemente nos haría falta un test confirmatorio, que sería el 2-mercaptoetanol o la aglutinación en tubo, ¿no? En este caso también se interpretan como positivo. Si la aglutinación en placa sola está entre 1 en 25 o 1 en 100, eso es negativo en presencia de Roce Bengala negativo. Si la aglutinación en placa es muy alta, más de 1 en 200, pero Roce Bengala negativo, pues deberemos hacer pruebas complementarias como el 2-mercaptoetanol o la aglutinación en tubo. Recuerden que el medio donde se aísla mejor Brucela, es el medio Ruiz Castañeda. Tiene una sensibilidad de 70-80% en la fase aguda, pero el tejido de donde mejor se aísla en Brucela es la médula ósea. Va a depender del método y del medio usado, usualmente Ruiz Castañeda idealmente. La sensibilidad alcanza el 97% en la fase aguda, ¿ya? 90% en la subaguda y hasta 50% en la fase crónica, que es posterior a un año, no más allá de un año. Entonces, según la norma técnica del MINSA, define brucelosis aguda como que dura menos de 3 meses, o sea, 12 semanas. Algunos otros autores dicen 8 semanas, pero es más entre 8 a 12 semanas. La brucelosis subaguda, la que dura entre 3 meses a un año. Recuerden que estas definiciones son del MINSA. Y la brucelosis crónica, aquella que dura más de un año. Entonces, la brucelosis aguda se caracteriza por fiebre alta, principalmente vespertina, nocturna, asociada a malestar general, dolor de cabeza, sudoración, artralgias y mialgias, ¿no? Que es la tríada clásica: fiebre, sudoración y mialgias, artralgias. Suele detectarse en ese contexto de hepatitis granulomatosa, es decir, una gran elevación de fosfatasa alcalina con una elevación muy discreta de transaminasa, sobre todo de TGO. Puede haber desórdenes hematológicos como leucopenia, trombocitopenia, compromiso articular. Sobre todo en la fase aguda suele haber compromiso articular periférico, artritis periférica, cadera, rodillas, tobillos, hombros. En la fase crónica principalmente hay espondilitis, o sea, la columna. La columna no se afecta, no suele afectarse en la fase aguda, sino más bien en la fase crónica. Entonces, en la forma aguda, usualmente 2 cultivos de sangre suelen ser tan eficientes como un solo cultivo de médula ósea para aislar brucela. En la fase subaguda, entre 8 semanas o 12 semanas a un año, el paciente suele cursar con fiebre ondulante, que es la que típicamente se conocía o se conoce como fiebre de Malta, que es la forma típica, clásica, descrita en áreas endémicas. Y además de la fiebre ondulante intermitente, se asocia a artritis periférica también, somosacroileitis, y ya en la fase subaguda podría haber espondilitis también, ¿no? Puede haber hepatitis granulomatosa también y alteraciones hematológicas. En este contexto se puede usar 2-mercaptoetanol o hacer el test de 2-mercaptoetanol para detectar IgG, y aquellos títulos mayores a 1 en 80 pues definen la presencia de la infección dentro de un cuadro clínico compatible y un cuadro epidemiológico o un antecedente epidemiológico presente. Entonces, estas son las múltiples manifestaciones clínicas de brucelosis en la fase aguda.
y en la fase crónica, miren, el periodo de incubación es unas 6 semanas, es largo. La fase aguda continúa por 2 a 3 semanas más o menos y desaparece espontáneamente con o sin tratamiento, ¿no? En general después reaparece nuevamente y ya pasadas las 12 semanas es la forma subaguda. Puede haber compromiso del estado general, puede haber tos, principalmente estreñimiento en la mayoría de pacientes y diarrea en un porcentaje menor de ellos, debilidad. La fiebre ondulante que puede llegar a 40 a 41 grados, usualmente vespertina, en la tarde se eleva, en la noche suele descender y se acompaña de mucha sudoración y artralgias y mialgias, ¿no? Dolor visceral también, linfadenopatía puede haber en el 25% de los pacientes, hepatoesplenomegalia. Puede haber compromiso hepático, provocar ictericia, pueden haber lesiones nodulares en tronco, extremidades, puede haber meningitis por brucela, endocarditis, miocarditis, orcopedidimitis. El paciente podría curarse espontáneamente después de 6 a 12 meses, en el 80-90% de los casos, y el resto pues, se vuelve crónico, ¿no? La fase crónica se caracteriza por fiebre de poca intensidad, mialgia, dolor, compromiso articular axial, o sea, de la columna vertebral. Esto nuevamente es para que recuerden que el medio más eficiente para cultivar brucela es el Ruiz Castañeda y el tejido donde mejor se aísla es médula ósea. Entonces, este es un algoritmo diagnóstico para brucelosis subaguda. Miren, un antecedente importante es que el paciente haya viajado a la zona del Mediterráneo o Latinoamérica. Recuerden, Perú, Argentina son zonas endémicas, países árabes, si ha habido consumo de queso no pasteurizado, trabajador, agricultor o veterinario, se hace un cuadro clínico compatible, obviamente, se hace un test serológico de rutina para brucela, si sale más de 1 en 160, esa es la aglutinación en placa. Si sale positivo en este contexto, pues se debe tratar simplemente. Si sale negativo, se debería hacer aglutinaciones en tubo o 2 mercapto de etanol. Si esto es positivo, se trata, y si sale negativo, pues se hace cultivo de sangre por 2 y idealmente cultivo de médula ósea, ¿no? Pero en la fase aguda, como les dije hace un rato, 2 hemocultivos rinden lo mismo que un cultivo de médula ósea, y lo cual aplica probablemente también para la brucelosis subaguda, ¿no? Si esto es positivo, se trata, se puede iniciar tratamiento empírico ya desde acá hasta tener resultados ejecutivos en 5 o 7 días, y el Ruiz Castañeda puede tomar hasta 21 días, ¿no? La brucelosis crónica es aquella que sucede o persiste más allá de 12 meses, un año. Suele presentarse como un cuadro afebril o fiebre de bajo grado con mialgias, síndrome de fatiga crónica, depresión, artralgias, y pueden haber formas localizadas como la uveitis granulomatosa, la espondilitis. Es rara en esta etapa la artritis periférica y la sacroileitis. Como les dije, estas formas de compromiso articular se ven principalmente en la fase aguda. En la fase crónica hay principalmente compromiso axial de la columna, ¿no? Brucella melitensis es la que se asocia más a brucelosis crónica, es raro con otros tipos o especies de brucela, es rara en niños. Las pruebas serológicas de rutina y los hemocultivos solo proporcionan diagnóstico en el 10 a 20% de las veces. En esta forma de brucelosis se recomienda la prueba de Kunz específica para brucela, puesto que el mielocultivo solo rinde 50-75% de las veces es positivo en los pacientes con esta forma de brucelosis, ¿no? Este es el algoritmo para el diagnóstico de brucelosis crónica. Todo paciente con síndrome de fatiga crónica, muchos pacientes solamente debutan con esto, y esto es inespecífico. Puede haber síndrome de fatiga crónica y mononucleosis infecciosa, por ejemplo, en pacientes con cirrosis biliar primaria incipiente, pacientes con brucelosis, en pacientes con algún tipo de meningitis viral, post-convalescencia de meningitis viral. Así que debemos de obtener otros datos clínicos como espondilitis, por ejemplo, pero una radiografía de columna, buscar lesiones osteoclásticas, el signo de Pons, que vamos a verlo más adelante. Si hay uveitis o panoveitis granulomatosa, acá ya no hay compromiso de hepatitis granulomatosa, eso es la fase aguda. Si hay depresión con fiebre de bajo grado o artralgias, hacemos el cultivo de médula ósea, pues si este es positivo se trata, ¿no? Pero recuerden que este es positivo solo en la mitad, hasta el 75% de los pacientes, en el resto es negativo. Si el cultivo y los test de aglutinación
con 2 mercaptoetanol o anticuerpos bloqueadores o test de Coombs específico para brucela. Si todo esto es negativo, pues el diagnóstico de brucelosis es improbable, ¿no? Si alguno de ellos es positivo en el contexto clínico epidemiológico adecuado, pues se puede sospechar de brucelosis crónica y tratarse. Estas son todas las manifestaciones o el grupo de manifestaciones clínicas y de laboratorio asociadas a brucelosis en humanos: fiebre, síntomas constitucionales, hepatosplenomegalia, linfadenopatías, compromiso articular, como les dije, periférico y sacroileitis en la forma aguda y subaguda, y principalmente espondilitis en la forma crónica, poder compromiso del sistema nervioso central, orcopendinitis, trastornos respiratorios, RAS, desórdenes cardiovasculares. En los trastornos hematológicos suele haber leucopenia, trombocitopenia, en algunos puede haber linfocitosis relativa, transaminasemia, y este es la espondilitis por brucela, que afecta al ángulo anterosuperior de los cuerpos vertebrales. Es una lesión osteolítica, a eso le llamamos el signo de Pedro-Pons. Ese es el compromiso articular relacionado a brucelosis. Miren, en la forma aguda esto es más frecuente la artritis periférica y la sacroileitis, y estas formas de artritis van disminuyendo en frecuencia a medida que se va cronificando la enfermedad. Por lo tanto, en la forma subaguda la artritis periférica es menos frecuente y más frecuente la sacroileitis, y va apareciendo la espondilitis. Y en la forma crónica la artritis periférica y la sacroileitis son raras y aparece principalmente la espondilitis, el compromiso axial. Ahí vemos el signo de Pedro-Pons. En general, el compromiso articular es entre el 20 a 40% en las formas agudas, subagudas, y hasta 60% en las formas crónicas, ¿no? Hay múltiples tipos de compromiso axial por brucela. El signo de Pons es uno de ellos, pero pueden haber este tipo de lesiones, espondilodicitis, que de pronto podrían simular tuberculosis también, parte del diagnóstico diferencial. Los antibióticos usados, la combinación de elección en realidad es doxiciclina con rifampicina. Esa siempre ha sido la combinación durante 6 semanas o 42 días. Actualmente en el país el uso de rifampicina está restringido al PCT, al Programa de Control de Tuberculosis. Ya no se encuentra rifampicina de venta libre, así que usamos doxiciclina y ciprofloxacino como régimen de elección, que también es parte del régimen. Miren acá, cuando combinamos doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 6 semanas, se puede combinar con streptomicina, rifampicina, gentamicina o ciprofloxacina. Nosotros usamos este régimen, ciprodoxi. En algunos medios la combinación ideal es doxi con strepto, pero en nuestra guía es doxiciclina, rifampicina o doxiciclina, ciprofloxacina, que es lo que tenemos acá también cuando usamos cipro. 500 2 veces al día por 6 semanas, y usualmente con doxi o con rifampicina. Cipro con doxi o rifampicina, esas son las combinaciones que tenemos. Entonces el tratamiento, como les decía, son por 6 semanas siempre. Acá están las dosis para niños. Se trata igual que los adultos, pero solo por 4 semanas. Y en menores de 7 años usamos rifampicina, streptomicina o depirmicina por 14 días, o cotrimoxazol también por 4 semanas. En gestantes se usa rifampicina por 6 semanas con streptomicina por 14 días. Recuerden que la streptomicina es un antibiótico intramuscular que hasta tal vez una década antes se usaba como parte del tratamiento de segunda línea de la tuberculosis. Declaramos un paciente curado cuando no haya habido recurrencia a al menos 2 años seguidos posteriores al tratamiento, ¿no? Y recidivante cuando se presentan manifestaciones clínicas y confirmación de laboratorio de brucelosis dentro de los 2 años posteriores al cuadro inicial o al tratamiento. Entonces, en estos pacientes con recidiva se recomienda nuevo tratamiento antibiótico, un segundo ciclo de tratamiento. Recuerden que la presencia de aglutinaciones no ayudan al diagnóstico de recidiva, puesto que las aglutinaciones descienden muy lentamente y se negativizan hasta 1 año o año y medio después de la curación clínica.
lo mismo que la rosa de Bengala puede tardar incluso más tiempo en negativizarse. Otra infección endémica en nuestro medio y que tiene que ver con transmisión fecal oral es fiebre tifoidea. Esta se caracteriza por fiebre sistémica, es una enfermedad sistémica grave con fiebre, escalofríos y dolor abdominal. A diferencia de lo que se cree tal vez comúnmente en la población general, el principal síntoma o el síntoma cardinal de la fiebre tifoidea de hecho es ese, ¿no? Fiebre. Hay salmonelas no tifi que están relacionadas más con diarrea, pero la fiebre tifoidea tiene como síntoma principal fiebre y en adultos sobre todo el síntoma gastrointestinal más común es estreñimiento, incluso y no diarrea. Pero si hay tal vez la tercera o hasta el 40% de los pacientes con fiebre tifoidea pueden tener diarrea. Otro síntoma preeminente es el dolor abdominal. El humano suele ser el único reservorio. Entonces la presentación clínica clásica es en la primera semana hay fiebre continua, usualmente 40-41 grados, escalofríos, es el signo de Faguet o bradicardia relativa, ¿no? Es decir, fiebre sin incremento concomitante de la frecuencia cardíaca. Eso se llama disociación pulso-temperatura o signo de Faguet. En la segunda semana puede haber dolor abdominal, máculas rosa salmón en tronco y abdomen si no es tratada. Y en la tercera semana una aparente mejoría clínica que puede terminar con complicaciones como perforación intestinal por hiperplasia linfática ileocecal y sangrado intestinal, peritonitis y eventualmente la muerte del paciente, ¿no? En una persona no tratada. El diagnóstico es microbiológico, lo hacemos también con serología. No es muy útil la serología, pero nos da una idea. El hemocultivo en la primera semana es positivo en el 90% de los pacientes y en la segunda semana el 75% de los pacientes. Lo que es positivo casi en el 100% de los pacientes durante la primera, segunda o tercera semana es el cultivo de médula ósea. El mielocultivo nos confirma casos dudosos o casos en los que el hemocultivo ha salido negativo y tenemos una sospecha clínica fuerte de salmonelosis o de fiebre tifoidea, ¿no? Salmonella tifi. El coprocultivo suele ser positivo luego de la tercera semana, así que no nos sirve mucho. Entonces, si estamos en la primera semana, pidamos un hemocultivo. Si estamos en dos hemocultivos, perdón, si estamos en la segunda semana, el hemocultivo tiene una baja tasa de positividad, es mejor el mielocultivo para confirmar el diagnóstico. La serología es menos útil. Las pruebas de aglutinación de Widal, que son las aglutinaciones en placa, se consideran positivas cuando el antígeno O es más de 1 en 160 o más de 1 en 200, ¿no? Muchos pacientes pueden tener antígeno O o H en 1 en 80, 1 en 40 y no necesariamente tener fiebre tifoidea. De hecho, si hay duda, esto es mejor un hemocultivo o un mielocultivo, siempre que la sintomatología sea compatible. Actualmente el tratamiento de lesión es ciprofloxacino, porque ya hay formas actuales de Salmonella tifi multidrogo resistentes, con resistencia a cloramfenicol, a cotrimoxazol, así que es el cipro el fármaco de elección actualmente. La alternativa es ceftriaxona. En cualquiera de los casos el tratamiento debe administrarse durante 2 semanas. El cipro puede administrarse de vía oral y si es un caso grave puede optarse por la vía endovenosa. Debe tratarse a los portadores crónicos con amoxi o cipro, sobre todo en aquellos personas que manipulan alimentos o en aquellos que tienen litiasis biliar, y si con las quinolonas no se abate el portador biliar, pues se hace cirugía, ¿no? Una colelap. Los portadores transitorios no suelen requerir tratamiento. Otro germen gastrointestinal es Shigella. Los pacientes con Shigella sí suelen tener diarrea invasiva. Usualmente Shigella flexneri es el germen que produce la forma más severa de shigellosis, caracterizada por diarrea disentérica con mucho rasgo de sangre, con mucho moco, dolor abdominal intenso, severo, cólico, con fiebre alta, y puede dar complicaciones como el síndrome urémico hemolítico, artritis reactiva, reacción leucemoide eventualmente, disculpen, esto es con C,
El diagnóstico se suele hacer a través de cultivo o de heces, coprocultivo o PCR. Y el tratamiento empírico ante la sospecha clínica es idealmente quinolonas. Otro germen importante es Campylobacter, porque además de provocar gastroenterocolitis, puede provocar un cuadro parecido a la apendicitis, sobre todo en las primeras semanas, y puede dar reacción cruzada y ser el desencadenante para el síndrome Guillain-Barré, sobre todo aquellas formas axonales o las formas de Guillain-Barré asociadas a anticuerpos anti-G1Q, como el síndrome de Miller-Fisher, o la oftalmoparesia aguda o la romboencefalitis de Bickerstaff, se asocian a mimetismo molecular por infecciones por Campylobacter jejuni. El tratamiento de primera línea es levo o ciprofloxacin o acitromicina, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a las infecciones bacterianas más importantes. Hasta la próxima. Gracias.